Hoy, un año después de los sismos que sacudieron a nuestro país durante septiembre, hoy le recordamos el trabajo tan importante que realiza el Servicio Sismológico Nacional. Escuche. México está ubicado en una zona de alta sismicidad, donde interactúan 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la placa del Caribe. Por ello, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM tiene la tarea de monitorear todos los días a través de 65 instrumentos ubicados en todo el país, 100 estaciones sismológicas que envían datos en tiempo real al sismológico. Estos son algunos de los hallazgos. En promedio, actualmente, reportamos unos 60 sismos diarios. Obviamente muchos de ellos son muy pequeños, que si acaso se sienten en la región epicentral. Entonces, como son sismos que no causan mayor alteración, los reportamos todas las mañanas, esos alrededor de 65 sismos diarios. Sin embargo, para sismos mayores de 4, se localizan y se envían inmediatamente a la página del Servicio Sismológico. De todas las señales registradas, los estados que tienen mayor concentración son Chiapas y Oaxaca. Registran a diario 40 sismos de magnitud que pueden ir de 3.8 a 5. Eso es muy importante para saber, para darlo a conocer a la población en general, después de algunos minutos de que haya ocurrido, pero también para las autoridades, para la gente de protección civil, para que sepan en qué región puede causar un sismo más daño. Otro punto importante es si ese sismo que ocurre puede originar un tsunami. Marina también, que son los que dan ese aviso. México comprende regiones donde han acontecido grandes sismos. En 1787 se registró un sismo en las costas de Oaxaca de una magnitud entre 8.4 y 8.7. En 1932 aconteció en las costas de Colima y Jalisco otro sismo de 8.2. En 1985 hubo otro en las costas de Michoacán de 8.1. Uno más en 1995 en las costas de Colima de magnitud 8.1. Y el último fue en 2017 en el Golfo de Tehuantepec, con una magnitud de 8.2. Los especialistas de la UNAM señalan que se desconocen muchas características regionales a nivel tectónico, datos con los que se podría tener una idea más clara en dónde podrían ocurrir y en qué tiempo. Para eso son muy buenos el estudio de estos registros sísmicos, conocer la estructura a nivel regional, pero también a nivel local, ¿sí? También se utiliza mucho para dar estimaciones a nivel catálogo sísmico, dar ciertas estimaciones de probabilidad de cuándo puede ocurrir un sismo. Es determinar el origen de esos sismos. Por ejemplo, a nivel tectónico en la costa, pues ya sabemos que es la placa de Cocos, tenemos una red del Valle de México. Si nosotros estudiamos esos datos, están asociados a fallas que existen dentro de la misma Ciudad de México. Con la información que el sismológico obtiene, se han podido hacer evacuaciones a tiempo que han evitado afectaciones humanas.